Developer Code. Bueno, este es nuestro segundo tema referente a nuestro curso de SQL. En nuestro tema anterior habíamos visto lo que es la historia de la estandarización de SQL, cómo fue que SQL fue conocido como un lenguaje estándar. Pues ahora veremos el significado de SQL. Para ello hemos recolectado de distintas fuentes, distinto tipo de información para obtener un conocimiento mucho más claro de lo que significa SQL. Uno de sus conceptos nos da obviamente de las siglas SQL, que quiere decir en inglés Structured Query Language o en español lenguaje estructurado de consultas. Este apoya la creación de base de datos relacional y a la gestión de los datos dentro de una base de datos. Otra de los conceptos que se tiene que SQL es un lenguaje estándar ANSI ISO de definición, manipulación y control de base de datos relacionales. ¿Por qué se dice que es un lenguaje estándar ANSI ISO? Esto ya lo hemos visto en el tema anterior. ¿Cómo fue considerado un lenguaje estándar? Otro de los conceptos es que es un lenguaje muy sencillo y potente que se emplea para la gestión de base de datos a distintos niveles de utilización. Hay un nivel para usuario, un nivel para programador y un nivel para administrador de base de datos. Hay distintos niveles de ello. También vemos que SQL es un lenguaje natural y parecido al inglés y muy expresivo. ¿Qué quiere decir con ello? Obviamente es un lenguaje que está hecho en inglés y que por medio de consultas, las cuales son órdenes que le vamos a dar por medio de la herramienta que vamos a utilizar, por medio de esas consultas vamos a ordenar al programa que realiza determinada función. ¿Ok? Bueno, ya tenemos conocimiento de lo que se refiere SQL o qué significan las siglas SQL. Ahora veamos, ahora veamos referente a lo que es una base de datos, ya que tenemos distintos conceptos de ella. Una base de datos es un conjunto de información relevante para una empresa o entidad y los procedimientos para almacenar, controlar, gestionar y administrar esta información. Si bien es cierto, para acceder a una base de datos se utiliza una herramienta o también llamada un gestor de base de datos. Se utiliza ello para poder acceder a esta información. También una base de datos es una colección de información organizada de forma de que un programa o ordenador pueda acceder rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Esto nos quiere decir de que por medio de un programa yo puedo acceder a toda esa información de la base de datos. También hay unos requisitos o características que cumplen para que digamos que esa información sea una base de datos. ¿Okay? Uno de los requisitos es que los datos están interrelacionados y sin redundancia innecesaria. ¿Qué quiere decir? De que de distintas información, veamos los que fueran información, tienen que estar conectadas una con otra. O sea, no puede haber información irrelevante que no tiene nada que ver con lo que queramos mostrar. También de que los datos son independientes de los programas que se usan. Pongamos un ejemplo muy claro, por ejemplo, un sistema bancario. Un sistema bancario, para poder acceder a la información, eh, se da mediante un programa. Mediante ese programa, obviamente, que es una interfaz gráfica
o es una pantalla. Por medio de ese programa nosotros podemos obtener esa información. Pero, ¿qué pasa de que si ese programa falla? ¿Nuestros datos que tenemos almacenados también van a fallar? Esa es la pregunta que algunos nos podemos hacer. Pues no, si el programa falla, nuestra información que está guardada en la base de datos no tiene por qué se ver afectada, porque una cosa es el programa y otra cosa es la base de datos. Pero si cumple este requisito, quiere decir de que es una base de datos independiente, independiente al programa de que se utiliza para obtener esa información. También se emplean métodos determinados para incluir datos nuevos, para borrar, modificar o recuperar los datos almacenados. ¿Y esto cómo se da? Por medio de consultas. Por medio de consultas que más adelante vamos a ver ejemplos de ello. Ahora vamos a ver lo que es un sistema de gestión de base de datos. Hemos hablado en el primer tema que es las siglas CGBD, que quiere decir un sistema de gestión de base de datos, o también conocida como un motor de base de datos, que obviamente es una aplicación comercial que permite construir y gestionar datos, proporcionando al usuario de la base de datos las herramientas necesarias para utilizar al menos las siguientes tareas. Hay que tener en cuenta definir las estructuras de datos, eh, cómo queremos que nuestra base de datos sea creada, qué campos, qué atributos le podemos poner a nuestra base de datos o a nuestra información. Como ahí tiene que tener una estructura bien definida para que no vea irrelevancia de información o redundancia de información también en algunos casos. También eh, manipular los datos, es decir, insertar nuevos datos, modificar, borrar y consultar datos existentes. Por medio de esta herramienta podemos hacer ello. Podemos insertar, modificar, borrar y consultar datos. Por medio de consultas se hace este tipo de acción, este tipo de tareas. También mantener la integridad de la información. También proporcionar el control de la privacidad de seguridad de la base de datos, de la información que ésta tiene, permitiendo el acceso a los mismos usuarios autorizados. ¿Qué quiere decir con ello? Por medio de mi gestor o mi sistema de gestión de base de datos o mi herramienta que utilizo para la base de datos, yo puedo dar acceso a qué usuario puede ingresar a ello. No cualquier usuario puede ingresar porque por un motivo alguno la base de datos la pueden modificar, eliminar, pueden robar esa información y eso sería para una empresa que tiene esa base de datos una pérdida gravísima de toda esa información y eso es lo que no se requiere. Es por medio que de esta herramienta se pueden utilizar algunos accesos de los usuarios. ¿Qué quiere decir? Que yo le doy a tal persona un usuario y contraseña y ésta puede acceder. A otra persona igualito puede ser un usuario y contraseña, pero pueden hacer simplemente tareas determinadas. ¿Ok? Ahora veamos algunos gestores de base de datos. Tenemos 4 de ellos, obviamente hay más gestores, pero estos gestores de base de datos son los que son más comerciales y los que más utilizan las empresas. Uno de ellos es Oracle Database, Microsoft SQL Server, que al inicio de nuestra carátula dice Microsoft SQL Server, que es nuestra herramienta que vamos a utilizar para hacer las consultas, PostgreSQL y MySQL. Estos son los gestores de base de datos, obviamente, para crear una base de datos. Bueno amigos, ese es nuestro segundo tema referente a nuestro curso.
Cualquier consulta, déjenme llegar en los comentarios y no se olviden de compartir este video, darle clic en la caja de suscribirse y activar el check o la campanita para ver cuando en YouTube les está avisando cuando estoy subiendo mi próximo video. Así que muchas gracias y eso es todo. Nos vemos.